buenos días a todos. Bienvenidos a una emisión más de La Llave Maestra. Hoy nuestros invitados hablarán sobre el real estate en México. Los invitamos a permanecer con sus micrófonos y cámaras desactivados para una mejor comunicación. Asimismo, los invitamos a participar enviando sus preguntas por medio del chat. Agradecemos a nuestro patrocinador AI Abogados, Espinosa y Abogados, por acompañarnos el día de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva mesa de análisis sobre el real estate en México y la nueva realidad que vamos a vivir después de esta pandemia, de este virus, ¿no? Para lo cual le doy una cordial bienvenida y agradecerle su participación a Dani Laguna, especialista en real estate. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bienvenido. A Ignacio Morales Lechuga, notario de la Ciudad de México. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Iván. Buenos Gracias días a por todos. acompañarnos. Y a Arturo González, CEO de Pulso Inmobiliario TV. Arturo, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Iván. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Y bueno, creo que nuestras personas que nos están viendo pues van a darse cuenta en el desarrollo de la mesa que tenemos a 3 especialistas en este tema tan importante que estamos hoy enfrentándonos. Y quisiera empezar contigo, Dani, porque me avisan que tienes una sorpresa para la gente que nos está sintonizando. Bueno, pues si me lo permiten, con mucho gusto, sí, justamente, y gracias por el espacio. Precisamente en este tiempo de cuarentena y de pandemia, pues me di a la tarea de hacer un libro, Disrupción Inmobiliaria, para compartirlo, bueno, pues con todo el auditorio de La Llave Maestra, y al final ustedes les estarán dando la dinámica, ¿no? Para que lo puedan por ahí tener básicamente con un 100%, ¿no? De descuento. Estamos en el 99.9 por tema de plataforma, no nos dio el 100, pero el 99.9 sí. Básicamente son 10 pesitos, lo queremos regalar a cuantas personas quieran, ¿no? Muchas gracias, Dani. Te lo agradecemos para todos nuestros amigos que nos están sintonizando. Y pues bueno, arrancamos con el tema. Tu opinión sobre esta situación que vivimos, Dani. Pues es una situación, como ya todos sabemos, muy compleja, completamente atípica. Sin embargo, creo que también se están dando las mejores oportunidades que habían dado en mucho tiempo. Yo particularmente la veo en 3 ejes. El sanitario, que pues todos sabemos las consecuencias que está implicando, y por supuesto en términos de real estate, y tiene una connotación muy precisa por los espacios que está buscando la gente. Por supuesto viene la financiera, que es una parte que o los despidos o los salarios recortados han hecho que las personas se estén reinventando a manera de buscar alternativas de vida donde puedan cumplir la consigna principal pandémica, que es quédate en tu casa. Y esto también ha destapado la oportunidad y apalancado del otro eje, que es el digital, que ha abierto la posibilidad de acercar a las personas a la oficina de manera virtual, como estamos nosotros platicando en este momento, y ha abierto la posibilidad de que las personas busquen metros cuadrados y cambien esa cercanía con la oficina, que normalmente era la premisa fundamental en el momento de seleccionar un inmueble, hablando concretamente en el caso de casa-habitación. Te pregunto, Dani, aprovechando lo que tú acabas de comentar, entonces vamos a ver que por un lado hay inmuebles que bajarán de precio, pero por el otro habrá inmuebles que subirán de precio. En principio hay que tomar en cuenta que se está esperando una oferta mayor a la habitual. Es decir, hay muchos inmuebles, muchas personas que eventualmente se van a ver de alguna manera pues apretadas, hay que decirlo. Entonces echarán mano por ahí de los recursos que tengan en ese escenario. Evidentemente, ante una eventual sobreoferta, pues puede suponerse un tema con los precios.
yo no creo que por lo menos en este momento va a haber otros inmuebles que se van a apreciar, por lo menos no en este momento, no en este año quizás, a partir del 2021 seguramente sí, pero sí está en este momento una reconfiguración social de acuerdo a los espacios, ¿no? A la demanda y a las necesidades. La gente está buscando metros cuadrados, mayores espacios y la era digital está abriendo esa posibilidad. Gracias, Dani. Ignacio, con tus años de experiencia en este ramo de la notaría y de transacciones inmobiliarias, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo coincido con Dani en el sentido de que la crisis le pega a todas las actividades y los inmuebles no son la excepción, y al mismo tiempo abre oportunidades. Yo creo que efectivamente el primer reto es sobrevivir a una pandemia que no ha sido tomada en serio aún por muchos funcionarios de la administración pública y que lo estamos viendo lamentablemente cómo se eleva día a día en lugar de aplanarse la curva o de descender. Segundo, yo creo que desde que apareció la informática como un medio de trabajo, la demanda de oficinas empezó a cambiar, especialmente a reducirse los espacios, porque se requiere menos espacio para archivos, menos espacio para papel, inclusive menos espacio para el hombre oficina, porque muchos están y van a realizar su trabajo desde su casa. Entonces yo espero que haya una sobreoferta de oficinas, realmente, porque creo que se va a necesitar menos espacio, se va a compactar. Y respecto de casa habitación, sí veo un descenso muy claro de precios en zonas que antes estaban muy demandadas, como Lomas de Chapultepec, Jardines del Pedregal y otras áreas de la ciudad, la misma Colonia del Valle. Esto nos lleva a la conclusión de que el mercado va a ser de compradores. Si hay mucha oferta y poca demanda, pues entonces los precios tienden a bajar y los compradores tienen oportunidades de obtener buenos inmuebles a precios más reducidos que los que tenían antes de la crisis y antes de la pandemia. En esto influyen dos aspectos. Uno, la tasa de crecimiento cero de 2019, inclusive diría yo negativa. Y dos, la pandemia y la crisis subsecuente que tiene. Y tercero, es una pandemia que se ha creado, que se ha mezclado con otros problemas como la inseguridad, no solamente el problema económico financiero, y entonces muchos están teniendo gran miedo y por supuesto unos quieren migrar, otros reducirse, otros pasar desapercibido, pero sí estoy notando que hay una gran actividad en el mercado inmobiliario. Quisiera decir por último también que en 2018, en agosto de 2018, cerraron las ventanillas para recibir solicitudes o manifestaciones de construcción de desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México. Durante un año se paralizó la industria de la construcción de vivienda y de oficinas en esta ciudad y esa parálisis nos está repercutiendo en este momento. En su momento hubo un gran desempleo y actualmente la oferta que debía tenerse inmobiliaria ya no se tiene, porque un año se dejó de construir y el tiempo es el único recurso no renovable. Esto lo está resintiendo nuestra ciudad y lo resiente, por supuesto, la industria de la construcción inmobiliaria. Oye, Ignacio, aprovechando lo que ahorita tu comentario, ¿ves una curva, o sea, ves una baja ahorita de precios, pero luego vuelves a ver, se ve una subida? Yo creo que sí, siempre los inmuebles han sido una garantía de inversión en México y en todo el mundo. Y la verdad es que las personas les tenemos mucha fe porque casi siempre también tienen una buena curva de plusvalía hasta cierto nivel y luego escalan ese precio y difícilmente se baja. Segundo, algunos inmuebles en el país y en la Ciudad de México se cotizan en dólares. Tienen el mismo peso que los dólares frente a una moneda que durante muchos años no fue exactamente una moneda dura. Hoy podríamos decir que las políticas que aplica el Banco de México han dado mucha estabilidad a nuestro peso y no tenemos curvas inflacionarias como las de los 80. Pero las personas desconfían mucho de un gobierno que no tiene definiciones en varias áreas y eso tiene nerviosos a los mercados también. Y el mercado inmobiliario es a veces el primero que cae y el último en recuperarse, porque tiene 34 industrias que normalmente navegan como consecuencia del mercado inmobiliario. Gracias, Ignacio, correcto.
Arturo, me continúo contigo. Tú también me informan aquí la gente de producción que tienes por ahí una sorpresa para nuestros amigos que nos están escuchando y viendo. Así es, Iván. Pues bueno, dentro del grupo de empresas que conforman Pulso Inmobiliario, tenemos valuadora fiscal, entonces se me hace muy prudente a tu auditorio ofrecerle un 30% de descuento en avalúos fiscales o en avalúos referidos, ¿no? Que ellos necesiten para sus operaciones traslativas de dominio. Muchas gracias, Arturo, te lo agradezco nuevamente. Y a ver, tú que estás también en este mercado, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu sensibilidad? Fíjate, Iván, que, pues bueno, una pandemia en cualquier punto de la historia, en cualquier momento, pues es una calamidad. Lo que estamos viviendo es una calamidad, ¿no? Global, pero también veo una gran oportunidad de un nuevo orden. O sea, un nuevo orden de las cosas, un nuevo orden de la inversión, un nuevo orden inclusive, ¿no? Para replantearnos cuál es la manera de hacernos de un patrimonio. Quiero ser muy específico en el tema de la Ciudad de México, que creo que todos nosotros, pues de alguna manera tenemos ese parámetro, y es el pulso del país. Veo que la gente que rentaba en la Ciudad de México va a buscar en este momento rentas más baratas. Y la renta, desde mi punto de vista, va a tener que va a tener una tendencia a la baja. Se va a tener que ajustar, como bien lo decía el licenciado Ignacio Rey, pues una tendencia de ajuste. O sea, van a tener que algunas zonas que antes tenían demasiada plusvalía o demasiada capitalización de rentas, pues tener que bajar. La gente que renta va a tener que buscar algo más barato. La gente que compra, fíjate que es yo lo divido en 3 sectores, que es el tema popular, el tema medio y el tema de alto residencial. Veo un cambio específico en el tema de el segmento medio. Veo que la gente que quería comprar está optando por rentar primero, ver qué va a pasar en los próximos años, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de meses, sino en los próximos años. La gente está muy preocupada por conservar su empleo. La gente está muy, muy preocupada de saber si no solamente va a tener trabajo la semana que entra, sino el año que entra, en los próximos años, cuál va a ser su estabilidad. Entonces, la gente que quiere comprar, pues está pensando primero en rentar, ¿no? Que creo que ese es un cambio muy importante porque entonces una de las industrias que más va a crecer es el tema de las rentas. Todas las empresas como Homey, todas las empresas, por ejemplo, de pólizas jurídicas, de la mediación privada, inclusive que alcanzó ya el notariado, pues va a ser de estos temas que van a crecer con respecto al arrendamiento. Y número 3, que es el segmento de los inversionistas. Fíjate que hace 2 años, Iván, una de las asignaturas pendientes que yo tenía era especializarme en el tema industrial. Un buen amigo en el Bajío me invitó, pasé 1 año con él. Él se dedica a desarrollar naves, se dedica a prácticamente desarrollar parques industriales. Y bueno, pues tardé 1 año con él y me di cuenta de un tema muy importante que hoy, pues vaya, creo que es el balón del Gane. Allá ofertan una bodega totalmente terminada, vamos a llamarle de 900 o 1000 metros, ya terminada, entre 7 y 8 millones de pesos. Desde eso tú te puedes comprar con ese dinero una nave en el Bajío. Hablemos desde Querétaro hasta San Luis Potosí. En San Luis Potosí incluso es todavía más barato. Con esos mismos 7, 8 millones te comprabas un departamento, digo, ¿no? Un departamento en la del Valle, en la Condesa, pero ese departamento no ibas a percibir más allá de 30,000 pesos al mes de renta. Si tú compras con ese mismo dinero una nave industrial pequeñita en el Bajío, percibes entre 50 y 80,000 pesos de renta y esta tendencia sube. Nuestra zona dorada del país es el Bajío. Los inversionistas, hoy que estoy dando talleres, pues obviamente les recomiendo que tienen que cambiar pues, también su perspectiva. Si tienes 3 departamentos en la Condesa, no es por a lo mejor desmerecer lo que nos ofrece la ciudad, pero creo que es momento también de hacer un cambio de miras hacia otras partes del país que te ofrecen una mejor capitalización de rentas para tu inversión. Entonces, Iván, esas son mis 3 perspectivas. Y la última es el tema del nuevo turismo, como yo le llamo. El nuevo turismo ya va migrando poco a poco, o en estos meses, de manera, digamos, como se va desarrollando la pandemia, que la gente ya no quiere convivir con miles o con cientos en un gran resort y meterse toda la gente, 300, 400 personas a una misma alberca, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Hoy la gente lo que quiere es rentar una casa sola,
irse con su familia y, digamos, tener este momento de privacidad y pensar que de esa manera, pues bueno, está un poquito más protegido del tema del virus. Entonces, hoy la gente que tiene renta de casas vacacionales, he visto que está muy, digamos, con muchos ingresos, han crecido bastante las rentas de este tipo de segmento y, pues en contra, tienen el gran reto, los hoteles, los resorts, de dar nuevamente esta seguridad, de dar nuevamente esta sensación de que aunque sean 100 personas en una alberga o 50, pues no te vas a contagiar porque se cuenta con las medidas sanitarias. Ese es mi punto de vista, Iván. Muchas gracias, Artur. Te agradezco tu participación. Me regreso contigo, Ignacio, retomando un poco el tema que comentó ahorita Arturo, sobre el tema de ser más cuidadoso en las inversiones. Sí. Creo que antes de esta fecha podíamos comprar una casa y mucha gente no visualizaba ni el uso de suelo, ni la densidad, ni nada sobre este tema. Y de repente la quería rentar y no la puede rentar, quiere construir y no puede construir. Creo que esto es hoy un factor relevante, ¿no? El valor de la tierra en relación a lo que se puede usar. Sí, hoy por hoy los terrenos valen en función de lo que se pueda hacer arriba, no de la extensión. Sí. Entonces, la densidad de construcción y la altura están contando mucho para efectos de la construcción. En México tenemos además otro instrumento, el polígono de actuación. El polígono de actuación que puede ser utilizar el mismo metraje, pero en lugar de construir, por ejemplo, horizontalmente y hacer un edificio, así vamos a suponer que este es el edificio, y va a tener 80% de densidad y 20% de área libre, puede hacer este procedimiento, parar el edificio y tener 50% de área libre para jardines y 50% de la construcción, lo que le da mayor iluminación, ventilación, inclusive acomodo al edificio y el estacionamiento subterráneo. Yo creo que esos planes parciales de desarrollo necesitan actualizarse, porque la verdad es que nos hace falta un estudio integral de la ciudad que tome en cuenta la movilidad, la contaminación, el medio ambiente, el tránsito, por supuesto, la cercanía de los lugares de vivienda con el trabajo. Y de ese estudio, que tiene que ser de origen y destino, tienen que salir algunos planes parciales de desarrollo que se integren a un programa integral de la ciudad, porque hoy pareciera que los que trabajan en el norte viven en el sur y viceversa, y entonces esto complica la vida a todo mundo. Yo creo que el día de hoy, y coincido en algún punto con Artur, los inversionistas se mueven a veces, sí, por la mayor productividad, pero también un departamento Airbnb es tan productivo como una bodega. Y yo diría las bodegas, yo no sé hasta qué punto se vayan a seguir construyendo, porque antes las armadoras tenían que tener un stock de refacciones para 10 años, lo establecían los tratados. Hoy, con las comunicaciones que existen, ya nadie tiene ese stock de refacciones. En 8 días y en 10 días se traen refacciones de China, de Inglaterra, de Europa, de Estados Unidos, de donde uno quiera. Entonces, como que la informática también nos ha enseñado que hay que tener menos inventarios en todo el comercio, y esto también va a reducir un poco en la necesidad de las bodegas. Ya los centros comerciales en todo el mundo están reduciendo sus inventarios y todo el mundo le está entrando por la informática o la compra en internet. Así que esto también va a ser un cambio. Lo que sí lo va a cambiar es el ser humano. El ser humano va a necesitar siempre dónde pasear, dónde ocupar y recrear su tiempo libre, dónde vivir. Y por supuesto, yo creo que los nuevos hábitos del capitalino se están diseñando no para comprar un espacio determinado y vivir ahí, sino para comprar una manera de vivir. Y yo creo que la nueva manera de vivir, que tiene que estar al alcance de todos, es tener prácticamente para los hombres solos casi un conserje que se encargue de mandar a bolear los zapatos, de mandar a arreglar la ropa, e incluso de limpiar el departamento, un departamento pequeño, no tan grande, un poco a la europea, y dentro del edificio va el gimnasio, va el centro de negocios, va la alberca cubierta, van también el salón de fiestas para cuando tenga algún evento, o salones más reducidos para reuniones, incluso algunos con cine.
y otros eventos. Entonces, yo creo que eso también está evolucionando y está evolucionando con un costo más bajo, por lo que yo he podido ver. Y el mercado para renta o para compra se concentra en determinadas áreas. Por ejemplo, el corredor Reforma levantó mucho a la Condesa, a la Roma, inclusive ahorita hasta la Santa María, porque se vuelven zonas de mitigación de las oficinas y obviamente las personas buscan vivir, habitar cerca de la oficina. Si pueden irse caminando, mejor. Si van a ir en bicicleta, mejor. Y si tienen un coche pequeño que puedan estacionar, ya lo hicieron. Pero coincido en que el mercado de adquisición se está moviendo mucho sobre el tema de los arrendamientos, como lo dijo Arthur. Yo también lo he contemplado. Y he contemplado, por supuesto, el Airbnb creciendo o algunas otras aplicaciones, competencia de este sistema. Tan es así que la propia Cámara de Diputados local observó este fenómeno y ya lo estaba prohibiendo en la ley de condominios. Okay. La ley de condominios, una iniciativa que todavía se ha discutido, pero hasta donde se ya dio marcha atrás, prohibía el Airbnb, es decir, aparentemente porque era fuente de problemas y fuente de dificultades. No sé de dónde sacaron el dato porque yo lo he buscado y no lo he encontrado, pero bueno, esa es oportunidad de negocios, oportunidad de negocios. Yo creo que con esos planes parciales de desarrollo, con una buena información, con una buena ubicación, van a seguir siendo buenas alternativas a las inversiones, sobre todo en edificios en preventa, porque ahí el inversionista o el adquirente, si tiene paciencia, puede rentar y al mismo tiempo comprar, sabiendo que su inversión en 2 años va a ganar del 20 al 30% si lo quisiera vender. Una inversión conjunta con el desarrollador, ¿no? Efectivamente, hay que buscar un buen desarrollador, una buena garantía, una buena estructura jurídica que le garantice al adquirente que no lo van a defraudar. Eso es muy importante, porque hemos tenido muchos fraudes en la ciudad, pero haciendo eso, pues su dinero está seguro, tan seguro como podría estar en un banco. Correcto, muchas gracias, Ignacio. Dani, ¿tú cómo ves la textura entre lo que es una casa, departamento, terreno y lo que nos puso Arthur sobre la mesa, las naves industriales? Bueno, sin duda es un antes y un después. O sea, Iván, coincido con lo que han estado comentando tanto Arthur como el notario Ignacio. Sí es un tema muy concretamente en rentas. Airbnb, se habló mucho ahorita durante la pandemia, que había tenido una pérdida pues escandalosa, sin lugar a dudas va a venir mucho más fuerte. Ahora mismo, si yo tuviera la oportunidad de irme a la playa con mi familia, yo no me voy al resort, yo me voy a una casa, ¿no? Entonces, para también cuidar un poquito todo ese tema, sobre todo, pues entendiendo que el país tiene unos números pues muy escandalosos en cuanto a esta parte de pandemia. Sí creo que a nivel comercial va a ser el mercado más castigado, sin lugar a dudas. Cada vez son menos las oficinas, menos los espacios, lo mencionaba ya atinadamente el notario Ignacio. Los stocks también de repente no es tan indispensable, todo se está moviendo en línea. De hecho, tenemos que tener bien clara una cosa, o sea, con pandemia o sin pandemia, la digitalización llegó para quedarse. Desde mi punto de vista, si mañana se aplanara la curva y se acabara el COVID o viniera una eventual vacuna, la digitalización me parece que llegó para quedarse. Tan es así que, de acuerdo a los expertos, el crecimiento digital que se esperaba para los próximos 10 años, de aquí al 2030, se alcanzó a madurar en tan solo 4 meses. Entonces, en 4 meses, la mudanza de lo físico a lo digital ha sido aplastante, ha sido tremenda, y me parece que la tendencia va a seguir por ahí. En ese orden de ideas, por supuesto, la arquitectura, el desarrollo inmobiliario no es la excepción. Alguien me preguntaba, oye, Dani, pero ¿cómo es que el real estate sigue caminando, se sigue moviendo?
por supuesto, pues tiene sus fluctuaciones, sus sacudidas, pero es bien sencillo, o sea, la gente necesita dónde vivir. Para empezar, cada momento histórico que ha tenido la humanidad a lo largo de toda esta, valga la redundancia, toda esta historia, ha sido determinante en el cambio de estilo de vida, de maneras de vida, de hábitos, de necesidades. Tan es así que el día de hoy, desde el momento que yo necesito un tapete para entrar a la casa, o un perchero a la mano donde tener la ropa, eso va a determinar cambios que en el futuro ahora se están improvisando y se están adaptando, pero en el futuro el diseño arquitectónico va a tener que considerar un montón de cosas que ya estaban en el script, pero se hacían o no. O sea, ahora creo que va a tener que ser un poquito más duro y más incisivo el tema de la orientación, el tema de la ventilación. Digo, al día de hoy ya hay las herramientas para hacerlo. El programa arquitectónico, los principios arquitectónicos nos determinan que se tiene que hacer por una calidad de vida, pero en la realidad es de que podían hacerse o no y nadie decía nada, a veces ni siquiera se notaba. Creo que hoy ya van a ser trascendentales, creo que van a ser fundamentales por cuestión de higiene, por cuestión también de dotar a los espacios de un nuevo estilo de vida. Hoy ya todos los espacios necesitan tener un área, yo le llamo un área destinada para una sala virtual. Sí. Antes no existía este espacio, pero me parece que al día de hoy hacer un departamento con una sala virtual, pues ya no es un lujo, ya es una necesidad real. Además del tema de las amenidades que bien apuntaba el licenciado Lechuga, es indispensable. Me preocupa sí un poquito, Iván, la parte del espacio público, porque si de repente ya era tendencia el generar estos desarrollos con vida interna, volteando a ver hacia el interior, me preocupa darle la espalda a la ciudad, me preocupa lo que pueda generar eso en un marco de seguridad que vivimos. Y me preocupa sobre todo también con estos declives que puede haber en cuanto a hacer más grande la brecha social, la brecha económica. Sin duda es una cosa que se tiene que poner sobre la mesa, pero creo que ante todo sí el rediseño tiene que ser global, no nada más particular atendiendo a individualidades como casas, sino atendiendo a ser ciudad en esta nueva normalidad, que creo que, ya lo decía Arthur, es una oportunidad increíble para hacer un cambio de orden completo. Si esto pasa y sucede de repente como hay más o menos nos acomodamos, me parece que no vamos a llegar a ningún lado y estaríamos tirando por la borda una oportunidad increíble para generar un mejor apuntalamiento social de la mano de la industria inmobiliaria. Gracias, Dani. Me sigo contigo, Arturo. Yo platicaba con algunas gentes que nos han acompañado a la llave maestra en el viejo continente y también de Estados Unidos y Canadá, y nos decía que, por ejemplo, la gente está corriendo de la gran ciudad de Nueva York hacia Miami, y lo mismo tal vez de Canadá, de las zonas frías, hacia las zonas más cálidas o hacia zonas donde les habría gustado vivir desde hace mucho tiempo, pero por la necesidad del trabajo no lo podían hacer. Esa tesitura también en México tenderá a suceder o a pasar. Mira, Iván, justo platicaba con un amigo inmobiliario que tiene una franquicia en Morelos. Justo estoy en este momento en Morelos, estoy yo haciendo también aquí un desarrollo tipo Airbnb. Y me comentaba que efectivamente Morelos es uno de los estados en los que más ha crecido durante la pandemia el índice de adquisición de propiedad. Yo pensaba que era el tema de la renta en Morelos lo que había crecido. Obviamente creció, pero creció muchísimo el tema de adquisición. O sea, la gente que todavía estaba decidiendo si tenía una casa de descanso por acá, ha hecho de Morelos ya, por hablarte específicamente de esta región, ya un lugar de residencia permanente. Entonces, esto que comentabas, Iván, pues viene todo al traste con este tema, porque la gente sí está encontrando en este tipo de lugares, ¿no? Como Morelos, como algunas playas, como algunos lugares inclusive que no tienen a lo mejor
el mar, como digamos San Miguel de Allende, como inclusive La Paz, que es un boom inmobiliario en este momento, están encontrando una oportunidad de vivir precisamente con esta nueva normalidad y no esperando que se configuren tres factores que creo que en la ciudad, pues bueno, tendrían que alinearse para que se pudieran hacer. Uno, pues obviamente el ciudadano. Dos, el empresario. Y tres, el gobierno. En este momento yo no veo que, por lo menos en la Ciudad de México, el gobierno dé una garantía ni para que el constructor siga construyendo, ni para que el ciudadano rente, ni para que el que quiera comprar, compre tranquilamente, con algunas tentativas de iniciativas o iniciativas formales que pueden inclusive ser atentados contra la propiedad privada o inclusive para el tema del arrendamiento. Entonces la gente ha encontrado en otros estados estas garantías, ha encontrado en otros lugares que el gobierno inclusive local pues te alienta, ¿no? Te da incentivos para que compres en ciertos estados. Entonces, como dice Dani, a mí también me preocupa darle la espalda a la ciudad porque pues finalmente es el motor, es el pulso del país, pero sí veo que si en este sentido el gobierno de la Ciudad de México no pone atención en lo que la gente necesita con esta nueva normalidad y con las garantías que necesitan los actores fundamentales de que pueden llevar a buen puerto la nueva normalidad, la gente va a mudarse a otros lugares donde sí las tengan. Gracias, Arturo. Ignacio, tuve la oportunidad de leer un par de reportes bancarios en los últimos días, en donde el banco te daba su cartera, cómo la tenía distribuida. Y hay un porcentaje muy importante destinado para los créditos hipotecarios. Tal vez más en otros países que en nuestro país. Yo lo que veo es que posiblemente se desate una venta de cartera hipotecaria, lo cual desestabilizará un tanto los precios de las viviendas. Bueno, yo veía que hoy en la mañana hacían un reporte de los créditos hipotecarios que no se estén pagando y calculaban 1.9 más o menos frente a 3.2 de las tarjetas de crédito y a otros créditos quirografarios que andan en el 3 o 4. Yo creo que la cartera hipotecaria es bastante solvente. El problema a veces que hemos tenido en el pasado es que los bancos se inmovilizan demasiado, se quedan sin la liquidez necesaria y eso los lleva a un crack. Pero en este caso, hasta donde entiendo, la mayoría de los bancos reportan una buena salud. Sus políticas han sido cautelosas, han sido conservadoras. Incluso aún los bancos que tienen más baja tasa de interés están cuidando mucho la proporción crédito-garantía y la capacidad de pago, e incluso con seguros de desempleo o seguros de vida o seguros de daños frente a un sismo. Yo veo hasta este punto una salud financiera de los créditos hipotecarios frente al resto de los demás créditos. Me quedo con otra idea. Lo que decía Arturo es muy cierto, se está moviendo migración hacia la provincia y yo creo que en gran medida obedece a la alta concentración de la densidad poblacional en México, que ha sido uno de los factores que más se han visto como causales de la pandemia o del crecimiento de la pandemia. Entonces, personas adultas mayores o bien con problemas de sensibilidad o fragilidad, se están moviendo hacia todos los sitios donde puedan estar más aislados, con más seguridad. Lo que sí veo es que la Ciudad de México está cambiando su política inmobiliaria que en 2018-2019 tuvo, como que ha reconocido, sin dar la cara exactamente, que las políticas de haber bajado la ventanilla, cerrado las ventanillas, fue equivocada y hoy pareciera ser que existe hasta una competencia en algunas alcaldías por atraer a inversión inmobiliaria. Y si esta conducta sigue vigente, pues yo creo que vamos a tener una renovación de gran parte no de la estructura, del inventario inmobiliario de la ciudad, en donde estamos viendo que la única manera de salir adelante va a ser la verticalización, porque el extensionismo que se había venido manejando desde los 70, de ir a votar a la gente al Estado de México, a la salida de la Ciudad de México, provocó problemas de todo tipo, de todo orden. Estos creo que ya lo reconocieron gobiernos urbanistas y creo que ahora todo el mundo está regresando
a verticalizar la ciudad. Si la ciudad pudiera tener, en lugar de 1,100 kilómetros de construcción, 900, 800 kilómetros y se verticalizara, y una mejor conjugación entre áreas verdes y la construcción, sería maravilloso. Esta ciudad tiene un clima que ya lo quisieran en Canadá o que lo quisieran en Europa. Todo el año es primavera prácticamente, y esto influye mucho también en el tema de la salud. Yo lo que sí he podido observar, hablando de medio ambiente, es que durante esta etapa de confinamiento, la calidad del aire no se mejoró notablemente, sino se mantuvo en regular o mala la calidad del aire. Esto quiere decir que no son los autos los que están generando el gran daño medioambiental en México. Deben ser, sin duda alguna, la termoeléctrica, que se mueve a base de combustóleo, que está al norte de la ciudad, en el Estado de México, en la carretera hacia Tuxpan, y la otra es la refinería de Tula. Además, porque los vientos en la Ciudad de México vienen de norte a sur, la mayoría. Entonces, empiezan a expulsar azufre y los excedentes del combustóleo, y ahí vienen para acá, para el Valle de México. Lo único que me da tranquilidad es que si en Estados Unidos gana Biden, ellos son ambientalistas y la vicepresidenta es rabiosamente ambientalista, y entonces va a forzar al gobierno de México, hago mi apuesta desde ahora, y tomo apuestas, va a forzar a que se mejore la calidad del medio ambiente en nuestro país, y nosotros nos vamos a sentir beneficiarios de esas políticas por nuestros hijos y por nuestros nietos. Muchas gracias, Ignacio. Oye, Ignacio, una pregunta nada más para toda la gente que nos está escuchando. ¿Qué hay de ahorita de transacciones de compra y venta con lo que hace una notaría ahorita? ¿Hay registro público de la propiedad? ¿Hay inscripciones? El registro público funciona con medios remotos. La tesorería podemos pagar el pago por transferencias con medios remotos, obtención de los documentos por medios remotos, y la mayor parte de los certificados de uso de suelo también por medios remotos. Esto ha facilitado el trabajo. Yo diría que se cayó espectacularmente a partir de enero, febrero, la venta de propiedades. En julio tuvo el descenso mayor, pero a partir de agosto como que hay un repunte. Yo no sé si en julio hayan influido las vacaciones y que hayan salido muchísimas personas. Desde luego el COVID ha influido, pero yo he notado que la caída debe ser por lo menos del 50% en las operaciones de compra-venta de la ciudad en relación al ritmo que se traía durante 2018-2019. No dejemos, no hagamos a un lado una circunstancia. Cuando llegan las operaciones a la notaría ya vienen amarradas, pagadas, finiquitadas prácticamente. Nosotros le damos forma. Pero entonces estamos muchas veces recibiendo una operación de hace 24 meses, de hace 12 meses, de hace 6 meses, y en el mejor de los casos, cuando se arreglan con la ayuda de algún profesional inmobiliario, pues de 30 o 60 días antes. Ese es más o menos el ritmo del mercado. Yo creo que a partir de agosto va a subir el mercado inmobiliario, porque pues cuando todos venden, muchos compran, y cuando muchos quieren comprar, todos venden. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Pues lo bueno es que el tema de la notaría todavía no es virtual, ¿no? Y sí, todavía se requiere, ¿no? Dani, ¿qué le podrías recomendar a la gente que nos escucha como quien pueda invertir en inmuebles, en qué lo haga, y tus conclusiones y recomendaciones respecto a este tema? Pues mira, sin lugar a dudas, yo siempre he dicho y creo, y trabajamos todos los días para eso, creo que bienes raíces debería de ser parte de la cultura general del mexicano, del latinoamericano en general. O sea, de repente estamos hablando que son de las industrias, o es de las industrias más rentables en el mercado, que pues capaz de generar mucha riqueza. Ahorita aprovechando la pregunta, Iván, sí creo que como inmobiliarios o como parte de este ecosistema de real estate, debemos de asumir ese rol y esa responsabilidad que nos toca, porque la industria inmobiliaria me parece que puede llegar a ser capaz de levantar, por supuesto, no sola, pero en una proporción muy, muy alta, la economía
de un país, ¿no? Es un motor fundamental que ya lo han apuntado, no nos mandamos solos, dependemos de iniciativas públicas, dependemos de un montón de factores, macros y micros, pero que está ahí. Y sin lugar a dudas, creo que las personas deben de acercarse a los distintos escalones inmobiliarios, a las distintas personas, a los profesionales, para no solamente para comprar, no solamente para rentar, no solamente para poner a la venta algún inmueble, sino verdaderamente para saber qué hacer con el dinero. O sea, de repente me da la impresión que las personas no tenemos esa cultura de inversión. Nos educaron como para ahorrar, pero no nos educaron como para invertir, que es donde está en realidad pues una salud financiera. Creo que sí hay una cultura de no gastar más que de generar más. Entonces creo que los bienes raíces es un medio ideal para llevarlo a cabo, ¿no? Tanto como capitalización de rentas. Ahorita la verdad es de que de repente la gente puede tener la idea de que se necesitan los millones para generar desarrollo, para comprar. Ahorita hay plataformas crowdfunding, volviendo al tema digital, donde puedes invertir desde 5 o 10 mil pesos, ¿no? Entonces, esto lo dejo ahí y lo digo porque bueno, pues habrá mucho auditorio que nos esté viendo y de repente tenga estas inquietudes, ¿no? Entonces, mi recomendación es de que se acerquen a los distintos canales y sobre todo bajo la filosofía de que es mucho mejor al día de hoy y sobre todo con una inminente pues crisis o pandemia, como yo le llamo financiera, mejor tener el dinero en tabiques que en el banco, ¿no? Y nada más para concluir y retomar un poquito lo que estaban diciendo Arthur de esta mudanza, me parece indudable que las personas están tendiendo muchísimo a irse al Estado de México. Tan solo de abril a mayo conocí más de 5 casos, y eso son nada más los que tuve en cortito, de gente que estaba dejando la ciudad para irse a Metepec, para irse a Cuernavaca. Sin duda, Cuernavaca va a dejar de ser un destino de descanso para volverse un destino de residencia permanente. Y lo mismo va a pasar con la periferia, no solo en la Ciudad de México, sino en otras grandes urbes. Tenemos que estar preparados para eso, tenemos que estar preparados para que de pronto no se vuelva un caos como pasó en Ciudad Satélite, que estaba proyectada en un principio para que fuera un paraíso alejado de la ciudad y al final del día terminó colapsado. Entonces sí me preocupa que tendremos que aprender del pasado para que no suceda lo mismo con las áreas cercanas a Santa Fe, que están a 20 minutos, y que el día de mañana pues no sea un vía crucis atravesar esa carretera, ¿no? Entonces sí es un reordenamiento de ideas. Y creo que el futuro nos depara la vivienda sustentable, la vivienda inteligente y la vivienda automatizada. Para mí una vivienda inteligente y en general desarrollo inteligente no es solamente automatizado, es inteligente en todo, es inteligente en verde, es inteligente en sustentable, es inteligente financiero y es inteligente incluyente. O sea, creo que la apuesta debe ser por una democratización del real estate, y en virtud de eso me parece que va a ser un motor importante para todos los mexicanos en general. Muchas gracias, Dani, por tu participación. Me voy contigo, Arturo. Esta tesitura de cambio de la forma de vida, desde luego tú lo dices, Morelos tendrá posiblemente un crecimiento exponencial. Opción de invertir en estas zonas para lo que hablábamos, un poco de los recursos, no solamente de vida, sino de inversión. Y tus conclusiones y recomendaciones, Arturo. Pues mira, yo veo que tengo un dato, ¿no? Un dato que sí me gustaría exponer. El mexicano, digamos... ¿Cuál es otro dato? Bueno, yo tengo otro dato. El mexicano promedio compra 1.6 veces casas en su vida, o sea, una, ¿no? Obviamente, la gente que es inversionista, la gente que puede, ¿no? Ir subiendo de alguna manera su escalafón económico con respecto a su actividad económica preponderante, pues
tiene la opción de invertir. Hoy el mayor consejo que yo le doy tanto a los profesionales inmobiliarios, que soy yo una de las empresas certificadoras a nivel nacional que les otorga la certificación 110 comercialización de bienes inmuebles, para que a su vez lo transmitan a la gente que ellos asesoran, es la ciudad sigue siendo un buen lugar para vivir, y creo que derivado de esto va a haber mucha oferta y muy buenas oportunidades. O sea, la gente que a lo mejor pensaba que, te pongo a lo mejor el ejemplo de la colonia Granada, la colonia, perdón, de la Pensil, a lo mejor le va a alcanzar para saltar un poquito a la colonia Granada. A lo mejor la gente que está pensando en hacer un cambio en la misma ciudad va a encontrar mucho mejores precios, pero si la gente en realidad está buscando no una mejor calidad de vida, sino inversión, yo vería, ¿no? En la megalópolis vería que Puebla está siendo una ciudad que ofrece todavía lugares a muy buen precio y que tienen o están teniendo una plusvalía muy importante. Veo que Querétaro, sobre todo San Juan del Río y Pueblos Mágicos, que es la parte donde todavía el suelo no está tan caro como en Querétaro Centro o en la periferia de la ciudad de Querétaro, es un excelente lugar para invertir. Y por supuesto Morelos, pero Morelos pensando en casas que tengan amenidades. O sea, si tú te vas a ir a un lugar turístico para invertir, en tu cabeza tienes que tener necesariamente que vas a construir o tienes que comprar con amenidades. Bien lo decía tanto el licenciado como la gente hoy quiere una nueva forma de vivir, no solamente una nueva normalidad que es de cuidarte del COVID, sino que viene después. Yo no veo, Iván, que este tema del COVID nos lo vayamos a superar ni siquiera en meses. Yo creo que vamos a tener una repercusión de varios años, y yo no veo una curva, o yo no creo que esto vaya en función de una curva de contagios. Yo creo que realmente todavía estamos viviendo una parte muy moderada de lo que va a ser el producto de esto que estamos viviendo. Yo creo que sus efectos más negativos los vamos a ver el 2021 y 2022. Todavía creo que vamos a ver en esos años la parte más negativa de lo que nos está dejando la pandemia, pero la gente, si quiere invertir, vuelvo a repetir, tiene que pensar en amenidades, tiene que pensar una nueva forma de vida para el que quiera comprarle. Y si quieres entrar en Morelos, digamos, para invertir, tienes que pensar necesariamente en amenidades. En Querétaro no tanto, porque Querétaro pues tiene otro tipo digamos, de sensación para la gente que se quiere vivir para allá, tiene otras cosas que ofrecerle, no necesariamente tanto calor o tantos ríos y demás como hay en esa parte de Morelos. Pero sí, creo que la gente tiene una grandísima oportunidad de colocar su dinero de una manera distinta tal vez a lo que la tenía pensada, y con un mayor rendimiento, de la mano de estas plataformas que, como lo decía el licenciado, Airbnb, Booking, etc., que son tan productivas como cualquiera que nos cuenten, ¿eh? Inclusive una renta, por ejemplo, en Airbnb, ¿no? De una casa con alberca y demás, te puede generar, o sea, por muy sencilla que esté, hasta 40,000 pesos al mes. O sea, algo impensable que tú puedas rentar en una mensualidad esa misma casa en la ciudad. Como renta, casa, habitación, ¿no? Así es. Dejaría menos. Muchas gracias, Arturo. Ignacio, pues, tus recomendaciones, conclusiones. Bueno, yo voy a empezar con una frase de los constructores franceses, de los economistas franceses. Cuando la construcción marcha, todo marcha. Esa es su frase. Y tiene razón, porque involucra a muchísimas actividades, es una generadora de riqueza y de empleo impresionante. Entonces, es una actividad que el gobierno debiera conservar y cuidar como en los viejos tiempos. Me refiero a las etapas del desarrollo pleno o de la etapa del desarrollismo en nuestro país. Segundo, yo creo que a pesar de la pandemia, las inversiones inmobiliarias seguirán siendo seguras, sólidas y productivas. Tercero, se presentan hoy más que nunca oportunidades para renta y para compra. El mercado es de los compradores. 4, pues la comunicación ahora efectivamente ofrece la posibilidad, no solo para los que se retiran definitivamente de la actividad económica, de buscar algo cerca. Teniendo el tren a Toluca, pues seguramente muchos se irán a vivir a aquella zona, porque el tren los va a traer en 30 minutos aquí cerca de la ciudad. Si en Cuernavaca también existiera algún medio de comunicación más rápido, pues también daría esa oportunidad. Pero no obstante que se salgan muchos capitalinos hacia la provincia,
la capital, que es el corazón político, el corazón financiero, el corazón económico, el corazón cultural del país, seguirá siendo un sitio atractivo para la inversión. Y pues como decían tanto Arthur como Dani, estamos más acostumbrados a consumir y a comprar la casa como residencia de la familia que a invertir. Yo creo que ahora tiene que haber una nueva cultura de inversión inmobiliaria, que aunque sea de pocas cantidades, se darán cuenta que la productividad es mayor que la que los bancos pueden ofrecer. Así que sí vale la pena en ocasiones invertir incluso con un contrato de arrendamiento de largo plazo y de inmediato sacar un crédito bancario para recuperar la inversión o parte de la inversión y con la renta ir pagando el crédito bancario. Entonces, en ese momento la inversión puede multiplicarse y la capitalización va a ser uno de los efectos de esos créditos. Así que yo aconsejaría, ya no tratamos este tema hoy, pero yo aconsejaría inclusive no solamente que inviertan, sino que los beneficios fiscales que se tienen en las inversiones inmobiliarias son también muy evidentes, tanto en la compra-venta como en el arrendamiento, porque en el arrendamiento de personas físicas se estima un 30% sin comprobación como gasto del departamento y solamente se grava el 70% a opción de la persona física. Y en el caso de venta tiene una buena cantidad de deducciones y ajustes por inflación, por devaluaciones, etcétera, que de alguna manera trata de llegar el fisco a una utilidad que sea razonable y que no sea tan directa y tan brutal como precio de compra contra precio de venta. Y toma en cuenta las mejoras y toma en cuenta el régimen matrimonial para dividir incluso la utilidad, toma en cuenta la copropiedad, toma en cuenta el usufructo. Así que tiene ventajas que en otras áreas empresariales no son tan claras como en el ramo inmobiliario. Así que yo aconsejaría, compren e inviertan en inmuebles. Nada más asesórense bien, por supuesto. Claro. Muchas gracias, Ignacio. Y pues bueno, creo que nuestros tres invitados hoy nos pusieron algunos temas sobre el real estate, con lo cual podríamos hacer otras mesas de trabajo sobre este tema muy interesantes y creo que los invitaremos pronto a que sigamos hablando del tema. Quiero agradecerles a los tres, una mesa demasiado ágil, demasiado interesante, ideas muy claras, conceptos claros, básicos, para que la gente pueda saber en qué invertir y qué hacer con su dinero, y ver el mercado inmobiliario como la opción que sigue siendo y será como para resguardar nuestros ahorros. Muchas gracias a los tres y esperamos verlos pronto nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Gracias. Quiero mandar saludos a Jesús Rodríguez, Humberto Espinosa, Fernando Martínez, Arturo Navarro, a Luis, a Ángel, Claudia Trujeque, Eduardo Bros, Ruiz Camarillo, Benjamín Madariaga. Y los dejo con nuestro presentador Eric Lara para que conozcan las bases para participar para los regalos que nuestros participantes hoy pusieron sobre la mesa. Muchas gracias también por esos regalos. Hasta pronto y esperamos saludarnos en las próximas mesas. Un placer, Iván. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos que las bases para ganar el libro que nuestro invitado Dani Laguna nos está regalando serán a través de nuestras redes sociales. Ya les compartimos el link directamente en el chat para que puedan tener acceso a nuestras redes sociales y bueno, a través de ellas estarán las bases para hacer esta dinámica. Les agradecemos mucho y los esperamos en las próximas emisiones de La Llave Maestra. Hasta luego. Agradecemos su atención y su participación. No olviden visitar nuestra página y redes sociales para permanecer informados sobre próximas emisiones y repeticiones de La Llave Maestra. Hasta la próxima.